Bienvenida, bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en una de las batallas navales más colosales de la historia. Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Un auténtico choque de titanes, sí, señor. En el Golfo de Patras, Imperio Otomano contra la Liga Santa Cristiana. Para navegar estas aguas, nos apoyamos en diversas crónicas, también en análisis históricos. Queremos ir un poco más allá de la simple crónica de guerra. Claro, entender el fondo. Exacto. La misión es entender por qué ocurrió esta batalla justo en ese momento, quiénes eran realmente los que se enfrentaron, qué pasó en esas horas de combate Las horas decisivas. y, sobre todo, cuál fue su verdadero impacto. ¿Cambió realmente el curso de la historia como a menudo se dice? Vamos a analizarlo. A desgranarlo, sí. Bueno, pues empecemos por el contexto. Estamos en 1571, el Mediterráneo es un hervidero. El Imperio Otomano en plena expansión y ha puesto el ojo en Chipre, posesión clave de Venecia. Clave, sí. El asedio fue brutal. Nicosia cae pronto, pero Famagusta, esa resistió. Resistió tenazmente hasta agosto, sí, y se rindieron bajo promesa de salvoconducto. Pero aquí es donde todo salta por los aires. Puf, sí, el episodio de Bragadín. El comandante otomano Lala Kara Mustafa Pasha, después de perder, dicen, unos 50.000 hombres, rompe su palabra. Apresa a los venecianos y el comandante Marco Antonio Bragadín sufre una muerte terrible. Espantosa. Desollado vivo. Hay que imaginar el impacto de esa noticia en Europa. Una conmoción. Vaya, brutal. Fue una brutalidad que, claro, enfureció. Pero hay que entender que esto se sumaba a décadas de tensión. De racias otomanas, berberiscas en las costas, la amenaza constante al comercio. Era la gota que colmaba el vaso, ¿no? Exacto. Fue la gota que le dio al Papa Pío V el argumento definitivo para impulsar la Liga Santa, una coalición militar católica que logró algo, casi impensable: unir a potencias rivales. Venecia, el Imperio español con sus dominios italianos. Los estados pontificios, Génova, Saboya, Toscana, los caballeros de Malta. Vamos, una coalición muy amplia. Y es curioso porque España, que puso gran parte del dinero, no estaba muy convencida al principio, ¿verdad? Pues no. Felipe II, tenía sus propias prioridades. Los corsarios berberiscos que atacaban las costas españolas e italianas eran un problema muy directo, muy inmediato. Claro, le tocaba más de cerca. Eso es. Pero la caída de Chipre, esa agresividad otomana en el Mediterráneo oriental, creó una percepción de amenaza existencial que, al menos por un tiempo, unió intereses muy diversos. La diplomacia papal ahí fue clave, para convencer a España. Y para liderar esa flota tan heterogénea, eligen a una figura joven, don Juan de Austria. El hermanastro de Felipe II, sí. Le entregan en Nápoles un estandarte bendecido por el Papa, todo como muy cargado de simbolismo, ¿no? Casi una cruzada moderna. Totalmente. El componente religioso, el simbólico, fue importantísimo para cohesionar la Liga. Ese estandarte representaba la unión de la cristiandad frente a lo que veían como una amenaza común. Hablemos de las flotas. La cristiana era enorme. 206 galeras y, atención, 6 galeazas. ¿Qué eran exactamente estas galeazas? Suenan a algo distinto. Eran la gran innovación veneciana del momento. Imagina una galera normal, pero mucho más grande, más alta, con 3 mástiles y velas, además de los remos, claro. Y sobre todo, La artillería. exacto. Cargada de artillería pesada en varias cubiertas. Eran como fortalezas flotantes, digamos. Más lentas, sí, pero con una potencia de fuego devastadora. Una pesadilla para las galeras turcas si se posicionaban bien. Fascinante. Y al mando, pues don Juan, con Colonna por el Papa y el veterano veneciano Venier. ¿Y quiénes componían realmente esta fuerza? ¿De dónde venían todos esos barcos y hombres? Pues era un verdadero mosaico. Venecia, que era la más interesada, digamos, aportó el grueso: 109 galeras y las 6 galeazas. El Imperio español sumó unas 49 galeras, muchas desde Nápoles y Sicilia. Génova también. Génova con 27, los estados pontificios 7, Toscana, Saboya, Malta, una amalgama, sí. Pero más allá de las naves, lo crucial eran los hombres, unos 40.000 marineros y remeros.
y casi 30.000 soldados listos para el abordaje. Y entre esos soldados, nombres que resuenan, los tercios españoles. Sí, unos 7.000 infantes españoles, muchos veteranos de los tercios, considerados la mejor infantería de la época, claro. A ellos se sumaban 7.000 alemanes, 6.000 italianos a sueldo español, 5.000 venecianos. Una fuerza formidable. Pero ojo, hay un dato que a menudo se olvida y es clave: la enorme participación griega. Algunos historiadores, como Finlay, calculan que había más de 25.000 griegos entre soldados, marineros y remeros en el bando cristiano. Más de 25.000. Fíjate, eso es un matiz importante. Rompe un poco esa imagen monolítica de cristianos contra musulmanes. Totalmente. Su presencia era masiva, superando a otras nacionalidades en número. Y enfrente, Los otomanos, comandados por Muezzin-Sade Ali Pasha. una flota también imponente en número, ¿eh? 222 galeras de guerra, 56 galeotes que eran más pequeños y otras naves. Contaban con marineros muy experimentados, unos 13.000, ¿De dónde eran? de todas las costas del imperio. Muchos griegos también, claro, bereberes, sirios, egipcios y unos 25.000 soldados, pero tenían una debilidad, parece. ¿Cuál? Parece que les faltaba una parte importante de sus tropas de élite, los genízaros. No todos estaban allí. Y en cuanto a los remeros otomanos, has mencionado que había diferencias. Ahí la diferencia era crucial, sí. Unos 37.000 remeros, pero la gran mayoría eran esclavos, muchos de ellos cristianos capturados previamente, encadenados a los bancos. ¡Qué horror! En la Liga Santa, en cambio, aunque había convictos, también remaban muchos ciudadanos libres, especialmente venecianos y griegos, que en un momento dado podían tomar las armas. Era una diferencia cualitativa importante. Vaya, se dice que Ali Pasha prometió la libertad a sus remeros cristianos si ganaba. Sí, eso se cuenta. Mientras don Juan les decía a los suyos aquello de «no hay paraíso para los cobardes», un contraste tremendo. Vaya arenga. Y otra ventaja clave para la Liga Santa: la artillería. Tenían más del doble de cañones que los otomanos, unas 1.800 piezas frente a 750, y parece que los otomanos andaban escasos de munición. ¿Y las armas de fuego personales? También, los cristianos contaban con más arcabuceros y mosqueteros, armas que superaban en alcance y potencia a los arcos compuestos otomanos. Aunque, ojo, esos arcos en manos expertas seguían siendo temibles. Bueno, pues llegamos al 7 de octubre, el día D. Don Juan decide luchar. Recorre la flota animando a la gente, se da la comunión, se liberan a los galeotes cristianos de la Liga. El ambiente debía ser. Electrizante. Imagina la tensión. Miles y miles de hombres en cientos de barcos, conscientes de que se avecinaba una de las mayores batallas navales de la historia. Y entonces, un golpe de suerte para los cristianos, o de providencia según se mire. El viento. El viento, que inicialmente les era desfavorable, rola justo antes del choque y les empieza a favorecer. Un detalle que pudo ser crucial. Y ahí entran en juego las galeazas. Me quedé con eso, precisamente. Situadas por delante de la línea principal, esas 6 fortalezas flotantes venecianas abrieron fuego a corta distancia sobre la vanguardia otomana. Su artillería pesada causó estragos, desorganizó las primeras líneas turcas, sembró la confusión. Vamos, un primer golpe psicológico y material muy importante, antes incluso del abordaje masivo. Y entonces, el choque. ¿Cómo se desarrolló la batalla en sí? Pues ambas flotas se desplegaron en una línea larguísima, dividida en 3 cuerpos principales: izquierda, centro, derecha, y una reserva cristiana detrás. El primer contacto brutal fue en el ala izquierda cristiana, cerca de la costa. Barbarigo contra Siroco. Exacto. El veneciano Barbarigo contra el otomano Siroco. Fue una lucha encarnizada, cuerpo a cuerpo, casi sobre una plataforma de naves enganchadas. Los 2 comandantes, Barbarigo y Siroco, murieron allí. Ambos. Sí. Y aquí ocurrió algo significativo. Los esclavos cristianos que iban siendo liberados de las galeras turcas capturadas se unieron a la lucha contra sus antiguos amos. Ayudaron a decantar la balanza en ese sector. ¡Qué momento! Mientras tanto, en el centro, el combate fue épico, ¿no? Alrededor de las naves capitanas. Tremendo. La sultana de Ali Pasha embistió directamente a la real de don Juan. El combate fue a cara de perro, vamos. Entre los tercios españoles y los genízaros otomanos en las cubiertas. La real estuvo a punto de ser tomada. ¿En serio? Sí, sí. Pero la intervención de la galera de Colonna, atacando al flanco de la sultana, fue decisiva.
Juntos lograron rechazar a los turcos, abordaron la nave otomana, la sultana, y la capturaron. Ali Pasha murió luchando. La caída del comandante. Ver caer la capitana otomana y ver ondear el estandarte de la Liga en su mástil debió ser un golpe moral devastador para el centro turco. Mucha gente empezó a flaquear ahí. Pero no todo fue tan fácil. En el ala derecha, cristiana, el comandante genovés Doria hizo una maniobra que generó mucha controversia. Sí, Gianandrea Doria se separó del centro, navegando hacia el sur y abriendo un hueco peligroso. Él siempre defendió que lo hizo para evitar ser envuelto por el ala izquierda otomana de Ulu Chalí, que era un marino muy capaz. Pero otros no lo vieron así. No, muchos en la flota cristiana lo vieron casi como una traición, dejando expuesto el flanco del centro. Y Ulu Chalí, listo como era, vio la oportunidad y se lanzó contra ese hueco, amenazando con partir la línea cristiana por la mitad. ¡Qué peligro! ¿Y qué pasó? Llegaron justo a tiempo para taponar la brecha y enfrentarse a Ulu Chalí. Bazán al rescate. Exacto. Ulu Chalí tuvo que retirarse, aunque, ojo, logró escapar con parte de sus naves. Y se llevó como trofeo el estandarte de la galera capitana de los Caballeros de Malta. Fue de los pocos líderes otomanos que salvó la piel y parte de su escuadra. Un tipo hábil. La batalla continuó hasta el atardecer. Incluso hay anécdotas curiosas en medio de la carnicería. Esa de los genízaros lanzando naranjas y limones. Sí, cuando se quedaron sin armas. Hay que imaginar la escena, provocando risas en medio del caos. Son esos detalles humanos que a veces se cuelan en las crónicas. Increíble. También se cuenta que muchos remeros griegos en las galeras otomanas aprovecharon el caos para amotinarse y entregar sus naves a los cristianos. La victoria de la Liga Santa fue... Total. Las cifras finales. Pues capturaron unas 117 galeras y 20 galeotes. Hundieron o destruyeron otros 50. Hicieron unos 10.000 prisioneros otomanos. Las bajas fueron terribles, unos 7.500 muertos cristianos, pero entre 20.000 y 30.000 otomanos. Una masacre. ¿Y los liberados? Y un dato conmovedor, sí, la liberación de unos 15.000 esclavos cristianos que remaban en las galeras turcas. Imagina la alegría de esa gente. Una victoria aplastante sin duda. Parece el momento perfecto para asestar un golpe definitivo al poder otomano en el Mediterráneo. Pero, aquí viene el pero. No fue exactamente así. No, y eso es uno de los aspectos más fascinantes y contraintuitivos de Lepanto. La capacidad de reacción otomana fue asombrosa. Reconstruyeron su flota en apenas 6 meses. 6 meses, increíble. El gran visir Sokollu Mehmed Pasha le dijo al embajador veneciano aquella famosa frase, ¿te acuerdas? Con la conquista de Chipre os hemos cortado un brazo. Con la derrota de nuestra flota solo nos habéis afeitado la barba. Un brazo cortado no vuelve a crecer, pero una barba afeitada crece aún más fuerte. Qué manera de darle la vuelta a la narrativa. Vaya personaje. Totalmente. Minimizando la derrota naval frente a la ganancia territorial de Chipre. Y cumplieron. Vaya si cumplieron. Sacaron la flota de nuevo. En 1572, la nueva flota otomana ya estaba en el mar. Más grande incluso que la derrotada en Lepanto, aunque evitaron un enfrentamiento directo, eso sí. Y mientras tanto, la Liga Santa, pues, empezó a resquebrajarse. Lo de siempre con las coaliciones. Exacto. Los intereses divergentes salieron a flote. El Papa Pío V murió en 1572, y Venecia, siempre pragmática y necesitado de su comercio con Oriente, negoció la paz por su cuenta con el sultán. Y firmaron una paz que, vista desde fuera, parece increíble después de haber ganado Lepanto de esa manera. Pues sí, fue una paz dura para Venecia. En 1573 cedieron oficialmente Chipre, que era la causa original de la guerra, y además pagaron una fuerte indemnización al sultán. O sea, ganan la batalla, pero pierden la paz. En cierto modo, sí. La Liga Santa se disolvió. En la práctica, Lepanto no cambió radicalmente el mapa estratégico del Mediterráneo. Confirmó el dominio otomano en el este y el español en el oeste. Frenó la expansión otomana hacia Italia, eso sí, pero no recuperó territorios clave ya perdidos como Chipre. Entonces, si el impacto estratégico fue, digamos, limitado, ¿por qué recordamos Lepanto como un mito tan crucial? ¿Por qué tanto bombo? Por su impacto psicológico y simbólico, fue absolutamente descomunal. Como dice el historiador Paul K. Davies, fue más una victoria moral que militar. ¿Una victoria moral? Claro. Llevaban décadas de temor en Europa ante el avance otomano, esa sensación de que eran invencibles. Lepanto rompió ese mito.
Generó una ola de euforia, de alivio, de confianza en que se podía vencer al turco. Y Felipe II, claro, lo usó magistralmente para consolidar su imagen de campeón de la cristiandad. Y la victoria se atribuyó mucho a la intervención divina, ¿no? A la Virgen del Rosario. Efectivamente, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que hoy es Nuestra Señora del Rosario, en agradecimiento. El fervor religioso que rodeó la batalla y la victoria fue inmenso. La huella es enorme. Pinturas, poemas, hasta Cervantes estuvo allí. Exacto. Tiziano, Veronés, Tintoretto. Vamos, los grandes pintores de la época representaron la batalla. Inspiró poemas épicos por toda Europa. Y sí, Miguel de Cervantes. El Manco de Lepanto. Luchó valientemente en la galera marquesa, fue herido varias veces y perdió la movilidad de la mano izquierda. Él mismo llamaba a Lepanto la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Los presentes ni esperan ver los venideros. Ser el Manco de Lepanto fue un título que llevó con orgullo. Su presencia allí añade una dimensión humana increíble a la batalla. Sin duda. Y a más largo plazo, Lepanto sí marcó un punto de inflexión tecnológico. Fue una de las últimas grandes batallas protagonizadas por galeras de remos. El futuro en el mar, al menos en el Atlántico, y progresivamente también en el Mediterráneo occidental, pertenecería a los grandes veleros artillados, como los galeones. Los galeones. Y a tácticas diferentes, como la línea de batalla. La era de la galera, digamos, empezaba su declive. Bueno, recapitulando un poco, Lepanto fue una batalla naval gigantesca, una victoria cristiana impactante que resonó en toda Europa, levantó la moral y dejó una huella cultural profundísima. Absolutamente. Pero sus efectos estratégicos directos fueron, bueno, más bien modestos, neutralizados por esa rápida recuperación otomana y las divisiones entre los propios vencedores. Lo que nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, quizá para quien nos escucha. Si la flota otomana se reconstruyó tan rápido y la alianza cristiana se deshizo enseguida, ¿dónde estuvo el verdadero poder de Lepanto? ¿En el campo de batalla? En la destrucción material de naves y hombres aquel 7 de octubre. O quizá su fuerza más duradera residió en el plano simbólico, en la creación de ese poderoso relato de resistencia europea, en la inyección de moral a un continente fracturado. Pesa más el mito que la realidad militar, a veces. Pues es una buena pregunta. El peso relativo de lo militar y lo simbólico en la historia es algo sobre lo que desde luego merece la pena pensar.